Vamos a grabar el primer vídeo del tema 3. Vamos a ver estos tres apartados, lo que es píxel, lo que es voxel, lo que es matriz, luego lo que son las unidades Hansfield y luego lo que es una ventana o la ventana con las que se recogen las imágenes. Bueno, lo primero que hay que decir es que la imagen que se utiliza en la tomografía computarizada es una imagen digital, no es analógica. Y al ser digital, pues está basada en operaciones con números. Básicamente, en la esencia, sin entrar, por supuesto, en muchos detalles, y la intensidad o número de fotones que llegan a los detectores y sub 0 es la intensidad o número de fotones del haz, como sale del tubo de rayos, y sub A es la cantidad de rayos o de fotones que es absorbida por el cuerpo. Entonces, lo que llega a los detectores son los fotones que aquí designan como I sub A, o sea, haz atenuado. Esos fotones que llegan a los detectores, como ya sabemos, producen corrientes eléctricas de más intensidad en función de que lleguen más fotones a los detectores, a unos detectores en cuestión. Si llegan pocos fotones o no llegan ninguno, pues no se originan corrientes eléctricas en esos detectores o se originan corrientes eléctricas de muy poca intensidad. El valor de esas corrientes, el valor de la intensidad de esas corrientes eléctricas es enviado desde los detectores por los canales al sistema de adquisición de datos o DAS, que convierte los valores de las intensidades de las corrientes eléctricas en números binarios 0, 1 y los envía al ordenador. El ordenador, mediante un programa de reconstrucción, maneja esas cifras para reconstruir la imagen digital. Aquí tenemos que si esa es la ecuación muy general de cómo se comporta un equipo de tomografía computarizada y que llega a los detectores, los fotones que llegan a los detectores es igual a los fotones que salen del tubo de rayos X menos absorbidos por el cuerpo, podemos decir que también la intensidad, los fotones que llegan a los detectores es igual a los del haz original multiplicados por logaritmo, la base del logaritmo neperiano elevado a una potencia negativa, es coeficiente de atenuación y grosor del corte atravesado por el haz. Naturalmente, como no se pueden operar con potencias negativas, para hacerlas positivas, se recurre a convertir este factor del producto de la multiplicación en su inverso, 1 partido por E elevado a mu por L. ¿Qué significa esto? La intensidad llegada a los detectores, los fotones llegados a los detectores, está en proporción inversa al coeficiente de atenuación del voxel en cuestión o de los voxel, y también está en proporción inversa al grosor de esos voxel, al grosor del corte, de la rebanada del cuerpo atravesada por el haz de rayo. Está aquí puesto, letra, lo que acabo de decir de proporcionalidad inversa, y no voy a pararme más en eso. Ahora, ¿cómo se representa la imagen? ¿En dónde se reconstruye la imagen? Pues en una cuadrícula formada por celdillas llamadas matriz. ¿Y las celdillas qué son? Son píxeles o píxeles. Luego la matriz es el conjunto de píxeles, la cual se representa la imagen reconstruida digitalmente. Un píxel, un cuadradito, una celdilla que tiene más o menos intensidad de luz o no tiene luz. Depende de la absorción que tenga la materia de aquello representado por un píxel.
¿Qué es lo que está representado por un píxel? Un volumen muy pequeño de la materia del cuerpo llamado voxel. Aquí vemos, una vez más, estos cuadraditos serían, voy a ponerlo más grande, estos cuadraditos serían los píxeles. Esto sería un píxel de la matriz. Ese píxel tiene una luminosidad que está en función de la absorción de los rayos X que lleva a cabo la materia contenida en ese pequeño volumen que es el voxel. Por supuesto, el grosor de los voxels es el grosor de esta rebanada del cuerpo barrida por el haz de rayo. Esto ya lo hemos visto muchas veces, pero lo que no hayan visto, pues que sepan que esto es la matriz. Aquí se reconstruye la imagen. Esta matriz, por supuesto, tiene muy pocos píxeles, y aquí hemos entresacado un píxel. Ese píxel representa, pues, la atenuación producida sobre el haz de rayos por la materia contenida en esta cajita, que es el voxel. Aquí digo eso, que el píxel es la representación en dos dimensiones de un volumen de materia que es el voxel. ¿Qué viene definido el volumen del voxel? Un voxel es un prisma, ¿no? Es un prisma. Entonces, el volumen de un prisma es igual a la superficie por la altura del prisma. En este caso, la altura es la profundidad, el grosor del corte. Si nos vamos a esta imagen, que tengo aquí, si esto fuera un píxel, y esto fuera su voxel, pues el volumen del voxel vendría definido por la superficie, es decir, lado por lado del píxel, multiplicado por la profundidad de ese voxel, de ese prisma. Y aquí igual, y aquí igual. Entonces, el voxel es igual a la superficie del píxel, L siendo L el grosor del corte. Otra cosa que tienen que tener, bueno, el píxel es la unidad elemental de imagen, ¿no? El voxel es la unidad elemental de volumen. Una matriz siempre viene definida por su número de columnas y de filas. Aquí he puesto una matriz muy pequeñita y que sepan que las columnas son los píxeles en sentido del eje de la X. Ese sería el eje de la X. Luego eso sería una columna, otra columna, otra columna, otra, en fin, hasta terminar en esta columna. Y las filas son los píxeles en el sentido del eje de la Y, del eje de la Y. Una fila, otra fila, otra fila, otra fila, otra fila, otra fila. En este caso, esta matriz vendría definida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 columnas y 6 filas. Sería una matriz de 8 por 6. Una cosa que tienen que saber es que las matrices que se utilizan actualmente son fundamentalmente 512 por 512 y las de 1024 por 1024 píxeles. Las matrices se dicen grandes o pequeñas en función del número de píxeles. La matriz de 512 por 512, 512 columnas por 512 filas, son matrices pequeñas, pero naturalmente le corresponde a cada píxel, a ser menos píxeles, le corresponde más superficie de la matriz. La de 1024 por 1024 son matrices grandes y, por supuesto, a repartirse la superficie de la imagen entre mucho más píxeles, más de 1 millón de píxeles en este caso, pues los píxeles aquí serían más pequeños. Matrices pequeñas, píxel grande. Matrices grandes, píxel pequeño. Bueno, aquí defino lo que es píxel y lo que es voxel, ¿vale? Pues, los voxels pueden ser isométricos o anisométricos. Isométricos son cubos. Son aquellos voxels en los que todas sus dimensiones son iguales. Por supuesto, siempre el píxel, la dimensión en el eje de la Y es igual que el eje de la X. Pero además, en este caso, el grosor del corte es igual a la medida del píxel.
En este caso es el voxel, perdón, se llama anisométrico porque la dimensión Z es mayor que la dimensión Y, la dimensión X, ¿vale? La atenuación produce un voxel, está determinado por tres factores. El tamaño del voxel. A mayor tamaño del voxel, mayor atenuación. Claro, tendrá más materia, tendrá más atenuación. Proporción directa. La composición del voxel. Pues eso depende del coeficiente de atenuación de los tejidos que han contenido en el voxel. Mayor coeficiente de atenuación de la materia del voxel, mayor atenuación ofrecerá ese voxel. Proporción también directa. Y el pico de kilovoltaje con que se haya generado el haz de rayo en cuestión. En este caso la proporción es inversa. Cuanto mayor sea el pico de kilovoltaje, mayor será la energía de los rayos X y serán estos más penetrantes, con lo cual se absorberán menos. A mayor pico de kilovoltaje, rayos X de más energía, más penetrantes, más duros y por tanto menos absorbibles. Y me paro aquí y ya continuaremos lo de unidad de Hadfield en un siguiente vídeo.